Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo e interesante invitado. Él es el señor Daniel Concha y es director nacional de SENADIS, del Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karim? Bienvenido. Primera vez que nos vemos, primera vez que estás acá en el set, porque he conocido a otros directores nacionales de SENADIS anteriormente. Y bueno, a mí me parece en lo personal, Daniel, que es siempre de suma importancia darle a conocer a nuestros televidentes lo que está pasando en este aspecto, ya que me parece, me lo tienes que decir tú, que va de alguna forma subiendo un poco el nivel con personas con algún tipo de discapacidad a través del tiempo. Va siendo un poco más difícil la vida muchas veces en ese aspecto. Yo creo que lo que tú dices es cierto y es por eso que una de las prioridades que tenemos nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es que se está terminando la aplicación del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. El primero se realizó el año 2004 y son cifras que están muy desactualizadas. Por lo tanto, este estudio, que esperamos tener las cifras de caracterización y prevalencia de las personas con discapacidad en Chile, van a estar más o menos en el año 2016. Y esas cifras actualizadas nos va a permitir hacer una propuesta mucho más robusta en temas de una política nacional de discapacidad. Una propuesta al gobierno para adoptar una propuesta al gobierno. Medidas. Y al respecto ahí, importante que las políticas públicas se hacen desde las organizaciones sociales, desde el sector público y también desde el sector privado. Y en ese sentido es importante el escenario que estamos viviendo hoy día, en que estamos frente a una examinación frente a la Organización de Naciones Unidas en cuanto a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, estamos recibiendo estudios alternativos de las organizaciones sociales que nos dicen cómo estamos en relación a esto, y en eso queremos ser bien honestos y escuchar a la gente para saber cuáles son los desafíos que se vienen. Además, hay una comisión asesora presidencial que pidió una prórroga porque va a esperar también estas cifras para ellos también elaborar una propuesta a la presidenta de un plan de acción de políticas en torno a la discapacidad. Y está también el proyecto de ley de la subsecretaría que dejaría la discapacidad con un ente que coordina y fiscaliza mucho más el tema de la discapacidad en los sectores de transporte, vivienda, educación, cultura, deporte. Es decir, el tema de la discapacidad es algo transversal y esa es la misión que nosotros tenemos. Me respondiste todas las preguntas, no tengo nada más que preguntar. Te iba a preguntar por la subsecretaría, ya me lo dijiste. Por el segundo estudio ya me lo dijiste. Cuéntame un poco entonces, ¿cómo es tu visión respecto a cómo está ubicado Chile respecto al resto del continente o del mundo con este tema de la inclusión, de la discapacidad, de estar con políticas públicas que vayan mejorando de alguna forma la vida de las personas que tienen discapacidad? Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es que Chile, al ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, la convención es del 2006, da un gran paso. Y el gran paso lo va a dar el año 2010 con la ley 20.422, en que el enfoque es un enfoque de derecho. Es decir, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son ciudadanos y ciudadanas chilenas. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que se tiene que venir, que es cómo van a estar estos informes alternativos de organizaciones sociales que llevan muchos años trabajando para las personas con discapacidad o organizaciones de personas con discapacidad, y ahí vamos a ver cuánto nos falta. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una buena base, porque ya estamos en el camino del enfoque de derecho, pero también tenemos que ser muy honestos, tenemos que escuchar a las organizaciones sociales, escuchar a las personas con discapacidad para saber qué nos falta para seguir creciendo en el enfoque de derecho. Hay muchas cosas: accesibilidad universal, el tema de cómo hacemos apoyos para personas que necesitan más apoyos o tienen altos grados de dependencia, y lo otro, que es un tema, la inclusión laboral para las personas en situación de discapacidad, es decir, que ellos sean autónomos e independientes. Ok. Por otra parte, ¿cómo te parece que está el nivel de respeto de parte de los chilenos para estas personas? ¿Cómo sientes alguien se pone en el lugar de decir yo le voy a dar la pasada, yo le voy a permitir que él cruce, etcétera? ¿O sientes que somos personas absolutamente irrespetuosas con las personas que tienen una discapacidad?
Yo creo que en esto no hay que generalizar. Yo creo que hay personas que han dado pasos muy importantes y otras que estamos todavía aprendiendo. Ya. Y en este sentido, tú dijiste una palabra muy clara. Más importante que las políticas públicas, más importante que las leyes, es el cambio actitudinal. Claro. Porque en esto necesitamos un cambio valórico y ese es un proceso largo. Y a mí me ha tocado en estos 3 meses que estoy de director nacional salir en varios casos de discriminación y nosotros tenemos un programa que es un programa de acceso a la justicia, donde en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial y aquí en la región con la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá, nosotros apoyamos, y es una de las líneas del servicio, a las personas que se sientan vulneradas en sus derechos. Y especialmente, y yo creo que esta es una idea bien importante, yo me acuerdo del caso de un chiquillo que fue golpeado y tenía discapacidad intelectual en Puente Alto. Y sabes, y yo creo que aquí hay un tema de que como sociedad tenemos que ponernos en el lugar del otro y tenemos que entender si nuestra sociedad se hace más inclusiva, si nuestra sociedad se hace para todos y para todas, vamos a ser una sociedad que va a estar desarrollada. No solamente el aumento del ingreso económico nos hace desarrollados, sino también el cómo tratamos a las demás personas y el cómo hacemos una sociedad que sea para todos y para todas. ¿Y siente que nuestro país tiene algunas políticas públicas para aplicar en ese aspecto? Por ejemplo, en los colegios, en las universidades, en algunos centros de reuniones, no sé, de diferentes aspectos en que te van enseñando a ser un poco más respetuoso con el que tiene una discapacidad. ¿Sientes, por ejemplo, que aporta su grano de arena respecto a esto, la Teletón? Yo creo que 2 cosas. Hay una gran posibilidad, y esa posibilidad está lo que dijo nuestra presidenta, que es incorporar nuevamente el ramo de educación cívica en los colegios. Y dentro de esa malla curricular tiene que estar el tema de la inclusión y la discapacidad, porque en ese sentido, educándonos cívicamente y sobre todo a niños y niñas, nos preparamos a una sociedad más inclusiva. Eso es la oportunidad. Y lo otro, la Teletón ayuda, pero la Teletón es una parte de la discapacidad, es la rehabilitación a niños y niñas con discapacidad física, pero la discapacidad es mucho más diversa y compleja. No, tenemos supuesto, discapacidad sensorial, discapacidad si eso ayuda intelectual. Con un granito de arena a que los chilenos vamos siendo un poco más respetuosos. Yo creo que ayuda. Y ayuda también en que vayamos mejorando el trato de cómo las presentamos en los medios de comunicación. No son personas sujetos de asistencia, sino que ellas son personas sujetos de derecho y sobre todo, personas que son capaces, con los apoyos necesarios, de integrarse laboralmente a la sociedad, de ser productivos y ser capaces. Ahora, hace un tiempo, bueno, la semana pasada estuvimos reporteando un centro tecnológico que ustedes estaban inaugurando acá en Iquique, en combinación con lo que era la Universidad de los Lagos, en donde habían computadores especialmente para personas no videntes, para personas con alguna discapacidad motora, etcétera, etcétera. Pero también hace un tiempo bastante tiempo antes, estuvieron inaugurando algunos estacionamientos. Vino en ese momento, me parece, también la directora nacional, etcétera, etcétera, y nos parecía que de alguna manera, si bien es cierto, es importante, no es el punto más importante. No es el punto más importante que hayan estacionamientos para personas con algún tipo de discapacidad, porque los discapacitados no es el problema más grande dónde poner el auto, sino que cómo moverse dentro de una ciudad que no es amable, ¿me entiendes? Cómo cruzar una calle de una manera un poco más suave, ese tipo de cosas, me imagino que te los tiene que arrojar este nuevo estudio. Lo tiene que arrojar el nuevo estudio, pero en conjunto también nosotros tenemos un área de accesibilidad. Y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también con el Ministerio de Obras Públicas en mesos de trabajo en cómo nosotros podemos ayudar a municipios y a gobiernos regionales a hacer ciudades más accesibles. De hecho, hay un programa que se llama el Plan Chile Accesible, en el cual ya está listo el proyecto de ley, y estamos trabajando en una ordenanza en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto al MOP pueda exigir a futuras construcciones que tengan los criterios de accesibilidad universal. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante la colaboración que podamos tener también de la empresa privada, porque no es solo el ministerio el que construye, sino que también son las constructoras los que tienen que respetar estas ordenanzas para poder tener construcciones más asequibles. ¿Va a haber algún cambio de presupuesto, porcentaje de presupuesto para la discapacidad de este año? Se nos viene un año bastante estrecho, ya lo dijeron, pero nos fue en la defensa del presupuesto y ahora viene la parte del Parlamento y también en la Cámara de los Senadores y nos fue bien. Tenemos un presupuesto de continuidad, ¿ya? Y en ese sentido es bueno porque estamos hablando aproximadamente
para las ayudas de unos 14.000 millones. ¿Ya? ¿Y el año pasado fue? El año pasado más o menos se mantiene lo mismo, un poquitito menos, quitándole el reajuste. O sea, un poquitito menos el año pasado, no un poquitito menos este año. Sí, un poco menos el año pasado y este año aumentamos, que en comparación con otros servicios yo creo que nos fue bastante bien. Ya. Y en ese sentido, pero es bien importante porque suena mucho, pero también es bueno también decirle a la gente que estos recursos son bastante limitados, sobre todo pensando que es un desafío a nivel nacional y que es transversal a todos los sectores, Claro. transporte, vivienda, educación, Como etcétera. 1.000 millones por región. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, desde direcciones regionales, nosotros impulsamos la colaboración con los gobiernos regionales, que es lo que está pasando acá, y también con los municipios, de manera que también podemos hacer sinergia y podamos generar más recursos para las personas con discapacidad y en materia de accesibilidad para las ciudades. ¿Cómo se porta la conexión que hay entre Senadis, Tarapacá y la Municipalidad de Iquique? Yo creo que están conversando, estuve hablando con el nuevo director regional, Freddy, y me dice que están en las conversaciones para poder ayudar y potenciar sobre todo la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Iquique. Okay. Daniel, una última pregunta, por favor, Cristian, permíteme. ¿Cuándo subsecretaría? Eso es un proyecto que va para largo. Yo creo que primero lo que viene es el Estudio Nacional de Discapacidad y sobre eso, teniendo estos datos de caracterización y prevalencia, vamos a continuar con este sueño también de nuestro gobierno de poder tener una subsecretaría de la discapacidad. Okay. Gracias, Daniel, por haber venido. Muchas gracias a ti también, Cari. Ok, nosotros nos vamos a un corte y volvemos con otro interesante invitado. Doobly bop bop, baby, doo wah. Doobly bop bop, baby, doo wah. Doo da baby doo da.